Mr. Security. Así es como llaman en Israel a su primer ministro, conocido por su firmeza en la defensa de su país y su habilidad política para mantenerse en el poder a pesar de los problemas. Seguro que ya sabéis de quién vamos a hablar, ya que hoy en Memorias de Pez, sí, hablamos de Netanyahu. Benjamin Netanyahu nació en el 1949 en Tel Aviv, Yafo, Israel, siendo el segundo hijo de los tres de Tzila Segal y el profesor Ben-Zion Netanyahu. Netanyahu comenzó el colegio en Jerusalén, pero pronto se mudaría a Estados Unidos, donde estuvo hasta en 2 ocasiones, entre 1956 y 1958, y nuevamente desde 1963 hasta 1967. Allí estudió en un colegio de Pensilvania, donde destacó por su participación en un club de debate. Tras graduarse, Netanyahu regresó a Israel y se unió a las fuerzas de defensa del país, sirviendo en la unidad de élite Sayeret Matkal. Benjamin participó en numerosas operaciones durante la guerra de desgaste que enfrentó a Israel contra Egipto, y también en la guerra del Yom Kippur, que en este caso enfrentó a Israel contra una coalición de estados árabes, donde resultó herido en una operación, pero nada grave. Después de su servicio militar, Netanyahu decidió que salvar el mundo desde el campo de batalla no era suficiente, y se embarcó en otra misión: estudiar arquitectura y administración de empresas en el MIT, para luego comenzar un doctorado en Harvard. Sin embargo, la muerte de su hermano Jonathan mientras dirigía una misión de rescate de pasajeros israelíes en un avión secuestrado cambió el rumbo de su vida. Así que Netanyahu abandonó el doctorado y regresó a Israel para honrar la memoria de su hermano. Accedió a su primer cargo político al convertirse en jefe adjunto de misión en la Embajada de Israel en Washington, D.C. Luego fue embajador de Israel ante las Naciones Unidas entre 1984 y 1988. Durante estos años, Netanyahu aprovechó para formar importantes conexiones políticas y conocer a políticos influyentes como Ronald Reagan o George Bush padre, lo cual sin duda le vendría muy bien más adelante. Netanyahu regresó a Israel y se unió al partido de derecha Likud, posicionándose rápidamente en la política al ser elegido miembro de la Knesset, el parlamento israelí, y viceministro de Relaciones Exteriores. Cuando el Likud perdió las elecciones de 1992, Netanyahu tomó el liderazgo del partido. Tras el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, su sucesor, Shimon Peres, convocó elecciones anticipadas. Netanyahu se presentó como candidato del Likud y ganó las elecciones generales de 1996, convirtiéndose en el primer ministro más joven de Israel y el primer líder israelí nacido después de la fundación del Estado de Israel. Y aunque ganó el puesto de primer ministro, el Partido Laborista obtuvo la mayoría en la Knesset, obligando a Netanyahu a formar una coalición de partidos ultraortodoxos para gobernar. Así empezó a aprender el arte del malabarismo político, un espectáculo en el que Netanyahu demostraría ser todo un maestro durante las siguientes décadas. Su primer gobierno estuvo marcado por varios eventos clave: una serie de atentados suicidas principalmente atribuidos a Hamás, el proceso de paz de Oslo, que Netanyahu criticó cuestionando las concesiones dadas a los palestinos antes de resolver temas cruciales como el estatus de Jerusalén y la modificación de la Carta Nacional Palestina, y aunque siguió implementando los acuerdos, su mandato desaceleró el proceso de paz. Netanyahu y el alcalde de Jerusalén, Ehud Olmert, decidieron abrir una salida del túnel del muro occidental hacia el barrio árabe. Esta decisión provocó 3 días de disturbios, acabando con la vida de 12 israelíes y 100 palestinos. Netanyahu también firmó el protocolo de Hebrón con la Autoridad Nacional Palestina, redistribuyendo fuerzas israelíes en Hebrón y cediendo el control administrativo de ciertas áreas a la Autoridad Nacional Palestina. Las negociaciones culminaron en el Memorándum del Río Wye, que fue un acuerdo provisional por el que se intercambiaron tierras y poder para proteger a Israel de la violencia política con el entonces presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. Otro tema importante fue su política de los 3 noes: no retirarse de los altos del Golán, no a discutir sobre Jerusalén y no a negociar bajo condiciones previas. Y por último, tenemos que hablar de la liberalización económica del país, donde aceleró la privatización de bancos y grandes empresas estatales, eliminando los controles de divisas y permitiendo a los israelíes invertir libremente en el extranjero. Durante su mandato, Netanyahu se enfrentó a la oposición tanto de la izquierda, por sus políticas económicas, como de la derecha, por sus concesiones a los palestinos y sus negociaciones con Arafat. Su popularidad disminuyó tras una serie de escándalos relacionados con su matrimonio, lo típico, rumores de infidelidad y esas cosas, y también ciertos casos de corrupción, que no llevarían a nada por falta de evidencias. Y sí, esto es algo que se repetiría nuevamente tiempo después.
Pero volvamos a entrar en política. Derrotado por Ehud Barak, líder del Partido Laborista Israelí en las elecciones de 1999, Netanyahu se retiró temporalmente de la política y trabajó como consultor senior para Batem, un desarrollador de equipos de comunicaciones israelíes, pero no duró ni un año. Así que con la caída del gobierno de Ehud Barak, subió al poder Ariel Sharon del partido Likud. En 2002, después de que el Partido Laborista abandonara la coalición y dejara vacante el cargo, Sharon nombró a Netanyahu para ser ministro de Exteriores. Luego fue ministro de Finanzas y como ministro de Finanzas implementó un plan económico para restaurar la economía de Israel que estaba en su punto más bajo. El plan, que incluía una mayor liberalización de los mercados, no estuvo exento de críticas, sin embargo, sus políticas fueron vistas por algunos como ataques al sistema del bienestar social de Israel. Redujo el tamaño del sector público, reformó el sistema tributario y promovió la competencia atacando monopolios y cárteles. No lo debió de hacer tan mal, puesto que sucedió lo que muchos llamaron un milagro económico. Y es que con Netanyahu en el Ministerio de Finanzas, la economía israelí experimentó un auge que redujo mucho el desempleo. En 2004, Netanyahu amenazó con dimitir si el plan de retirada de Gaza no se sometía a referéndum. Este plan proponía retirar a los colonos judíos de Gaza y devolver esas tierras al control palestino. Aunque inicialmente votó a favor en la Knesset, finalmente presentó su carta de renuncia como ministro de Finanzas en agosto de 2005, en protesta contra el plan. Poco después, el gabinete israelí aprobó la primera fase de la retirada, que finalmente se llevó a cabo. Tras la retirada de Ariel Sharon del Likud, Netanyahu asumió el liderazgo del partido. En las elecciones de 2006, el Likud quedó en tercer lugar y Netanyahu se convirtió en jefe de la oposición. Lo primero que hizo, oponerse al cese del fuego con Hamas, argumentando que eso fortalecería a los terroristas. Así que Benjamin se propuso ganar en las siguientes elecciones a toda costa, y en 2009 lo consiguió. Aunque Tzipi Livni, del partido centrista Kadima, ganó, Netanyahu logró más apoyo en la Knesset y formó un gobierno. Intentó incluir a Kadima en una coalición, pero al negarse Livni, formó una alianza con el Partido Laborista de Ehud Barak. Su gabinete fue aprobado y Netanyahu se convirtió nuevamente en primer ministro, iniciando su periodo de gobierno más largo hasta la fecha, que duró hasta junio de 2021. De su segundo mandato podemos destacar el enfrentamiento con Estados Unidos, y os preguntaréis por qué. Bueno, pues debido a su escepticismo hacia un Estado palestino y su insistencia en continuar construyendo asentamientos, en un discurso en la Universidad Bar-Ilan, Netanyahu aceptó la idea de un Estado palestino desmilitarizado, pero con la condición de que Jerusalén permaneciese unificada bajo soberanía israelí y que Israel tuviese el derecho a construir en asentamientos ya existentes. Su postura provocó de nuevo críticas, pero también contó con cierto respaldo público, especialmente por las medidas que implementó para mejorar la economía en Cisjordania, como la mejora en la movilidad y cierta mejora en las condiciones económicas del territorio. A lo largo de su mandato, Netanyahu mantuvo una política firme en las negociaciones de paz, argumentando que los palestinos debían reconocer a Israel como un Estado judío y renunciar al derecho de retorno. En 2010 tuvo conversaciones directas con Palestina, mediadas por Estados Unidos, que buscaba una solución en los dos estados. A pesar de las sonrisas forzadas y los apretones de manos que no convencían a nadie, las tensiones continuaron, y en 2012 Netanyahu hizo un acto de fe al reconocer el derecho de los palestinos a su propio estado desmilitarizado. En las siguientes elecciones, las de 2013, Netanyahu formó una coalición con Yisrael Beiteinu, con el objetivo de fortalecer su posición política y la de su partido, el Likud. Netanyahu logró formar el 33 gobierno de Israel, con una coalición que incluía los partidos Yesh Atid, la Casa Judía y Hatnoa. Y en este tercer mandato, Netanyahu implementó políticas de liberalización económica, incluida la ley de concentración empresarial para aumentar la competencia y reducir la desigualdad, así como una campaña de privatización portuaria. En el tema palestino, se opuso a la formación de un hipotético gobierno de unidad entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, y en 2014 inició la operación Margen Protector en Gaza, culpando a Hamas del secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes. La relación con Estados Unidos se tensó bastante, debido a las políticas de Netanyahu en cuanto a los asentamientos. Como hecho curioso, en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos de 2015, Netanyahu la lió parda. Su oposición a las negociaciones nucleares con Irán y su declaración de que hablaba en nombre de todos los judíos del mundo generó bastantes críticas. Mientras se acercaban las elecciones, Netanyahu reafirmó su oposición al Estado palestino, argumentando que ceder territorio a los palestinos equivaldría a poner a Israel
Israel en peligro de ataques terroristas. Esta postura marcó una clara línea en su campaña electoral, consolidando su posición entre los votantes más preocupados por la seguridad nacional. Y a pesar de las expectativas de derrota, Benjamin Netanyahu logró formar una coalición de gobierno después de las elecciones de 2015, integrando a la Casa Judía, el Judaísmo Unido de la Torá, el Kulanu y al Shas. Y ya os lo anticipamos antes, sí, su mandato se vio empañado por varios casos de corrupción. Otra vez. Durante esta legislatura explotó el caso Mil, que reveló que Netanyahu y su esposa recibieron regalos de lujo de grandes empresarios. Porque ¿quién puede resistirse a un buen champán y unos buenos puros? Poco después, en el caso 2000, se descubrieron grabaciones en las que Netanyahu negociaba una cobertura editorial favorable a cambio de perjudicar a un diario rival. El caso 3000 involucró irregularidades en la compra de submarinos alemanes y el caso 4000 expuso que Netanyahu favoreció a la empresa de telecomunicaciones Bezek a cambio de que hablaran bien de él en sus medios. En 2019 el fiscal general lo imputó formalmente por soborno, fraude y abuso de poder. Netanyahu se convirtió en el primer ministro en la historia de Israel imputado durante su mandato. Pero en las elecciones de 2020 el Likud volvió a ganar, esta vez por un estrecho margen que le impidió a Netanyahu formar una coalición de gobierno, dando inicio a una crisis política en el país. Pero el astuto primer ministro continuó en el cargo tras acordar un gobierno de emergencia con la oposición, que finalmente se derrumbó. Este gobierno se formó con la coalición de Benny Gantz y Netanyahu. Llegaron a un acuerdo de rotación, que establecía que Gantz sería el primer ministro alterno por 1 año y medio, y luego se intercambiarían los puestos. La coalición, definida como gobierno equitativo, requería decisiones consensuadas entre las facciones de ambos líderes. La facción de Netanyahu incluía al Likud y a los partidos ultraortodoxos Shas y Yahadut HaTorah, mientras que la facción de Gantz incluía a Kayol Lavan y 2 miembros del partido Avoda. Os podéis imaginar el caos, aquello era ingobernable, así que este caos llevó de nuevo a elecciones en marzo de 2021. Esta vez la oposición logró formar una coalición sin el Likud, que pese a todo sigue siendo el partido más votado, y Netanyahu perdió el cargo de primer ministro y fue sucedido por Naftali Bennett. Sin embargo, este gobierno también duró muy poco y volvió a haber elecciones en las que volvió a ganar el Likud de Netanyahu. Sin embargo, tras tantos problemas y escándalos de corrupción, esta vez el gobierno contaba con menos apoyos que nunca. Para blindarse a sí mismo y a su gobierno, Netanyahu propuso una reforma judicial, limitando el poder de la Corte Suprema y evitando las revisiones judiciales de las decisiones gubernamentales. Vamos, un sablazo autoritario en toda regla que concentraba en el gobierno un gran poder. Esta reforma judicial causó unas protestas tremendas en el país que pusieron al gobierno contra las cuerdas. Los manifestantes temían que esta reforma pudiese desembocar en una gran amenaza a los derechos humanos en el país. Sin embargo, pronto el foco del país cambió. Y es que ahora Netanyahu se enfrenta al que posiblemente sea el desafío más grande de su carrera política, una nueva guerra contra el grupo islamista palestino Hamás que controla Gaza. Una guerra que llega tras años de estancamiento en las relaciones entre israelíes y palestinos. Como ya sabéis, todo comenzó después de un brutal ataque sorpresa de Hamás y otros grupos palestinos contra las poblaciones israelíes en el sur de Israel, que ha dejado más de 1000 muertos. Seguro que os acordáis cuando el 7 de octubre de 2023 Netanyahu anunció un nuevo estado de guerra contra Hamás. A la tremenda conmoción inicial siguió una lluvia de críticas a la incompetencia de los servicios secretos y del gobierno de Netanyahu por su incapacidad para prever un ataque de tal magnitud. Acto seguido, Netanyahu formó un gobierno de emergencia y unidad con líderes de la oposición y ordenó al ejército israelí la penetración en la Franja de Gaza, con el objetivo de eliminar al grupo terrorista de Hamás y destruir todas sus infraestructuras logísticas y militares, causando un gran desastre humanitario. Hoy en día el conflicto continúa y no sabemos hasta dónde llegará, e incluso si se extenderá a otros lugares como Irán o el sur del Líbano. Pero de momento esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.